Muy buenos días, queridos amigos, hermanos que nos están sintonizando en esta transmisión en vivo del culto de nuestra iglesia. Agradecemos a Dios por darnos la bendición de poder estar nuevamente reunidos un domingo más en la presencia de Dios. Cada domingo es un privilegio poder disfrutar de su presencia por medio de las alabanzas y ahora por medio de la meditación de su palabra. Qué bueno es Dios al saber que nos puede dar en este tiempo un refresco espiritual a cada uno de nosotros. Qué bien nos hace poder entender, escudriñar, escarbar a lo más profundo de las Escrituras cuando el Señor habla a nuestros corazones. Gracias por estar sintonizándonos en esta mañana, desde el lugar donde tú estás, desde la comodidad de tu hogar, tal vez desde un dispositivo. Gracias por estar con nosotros. No es, amigo, una casualidad que tú hayas sintonizado esta transmisión. Posiblemente Dios quiere hablar a tu corazón. Sé receptible a lo que Dios tiene preparado para ti. Desde la Iglesia Mayorazgo, desde Cochabamba, Bolivia, le mandamos un saludo fraterno, de amor, de cariño y por sobre todo de esperanza. Gracias por darnos el privilegio de ingresar a sus hogares. En esta mañana, permítame por favor, con la gentileza que usted siempre tiene, de poder ingresar hasta sus hogares por medio de esta pequeña oración. Querido Dios Padre, Señor, Dios del cielo y de la tierra, Creador de todo lo visible e invisible, Señor, gracias por darnos el privilegio, Señor, de disfrutar, Señor, una mañana más de tu presencia, Señor. Gracias por darnos el privilegio de regocijarnos en ti, Señor. Qué lindo saber que estamos reunidos, Señor, como familia, Señor, como esposos, Señor, tal vez como hermanos, tal vez solos en casa, Señor, por el trabajo, la distancia, Señor, hasta los confines donde llega esta transmisión, Señor, en nuestro país, departamento, en la provincia, Señor. Llena, Señor, cada corazón, refresca, Señor, cada espíritu, inunda cada hogar, Señor, de tu presencia. Te lo pido, Señor, en el amor de Jesús. Señor, no dejes de extender tu mano de bendición sobre nosotros, Señor. Te pedimos con amor sincero, Señor, esto. En Cristo Jesús, nuestro amoroso Padre. Amén. Amén. Y en esta mañana de domingo, donde casi estamos finalizando un mes más, es triste un poco no poder estar reunidos en el lugar físico donde todos podemos vernos, levantar nuestras manos y expresar nuestro corazón a Dios. Pero si esta es la voluntad de Dios, la aceptamos y deseamos siempre poder hacer lo que más nos agrada hacer, compartir el mensaje del Evangelio. Hoy estamos 27 de junio del año 2021 y seguramente muchos tendremos todavía muchas cosas que empezar a reordenar, a reencaminar, y seguro estoy que Dios también en esta mañana quiere alentar tu alma y tu espíritu. He titulado esta mañana esta enseñanza, que espero que sea reconfortante para ti. Seguramente tendrá que ser para una reflexión muy interna. He titulado esta enseñanza, el Dios sanador, el Dios que sana, el Dios que sabe restaurar, el Dios que sabe reparar. A este Dios es al que predicamos y a este Dios es el que servimos. Bendito sea su nombre y alabado sea su nombre. Hace unos días atrás, mientras encontré una pequeña imagen en internet, escribí un pequeño artículo en mi página de Facebook al encontrar esta imagen que llamó mucho mi atención. Esta imagen titulaba "Para las heridas de afuera y para las heridas de adentro". Es así que nació de este artículo esta enseñanza. Amigo querido, hermano querido, hoy seguramente no hay dolor que el Señor no comprenda. No hay lágrimas que el Señor no conozca. Aún en medio del inmenso dolor que puede estar pasando, el Dios que sabe sanar almas, el médico de almas, el médico para levantar nuestro espíritu, el mejor médico para restaurar nuestro cuerpo, el Dios que tiene el poder para sanar almas, corazones
y restaurar cuerpos. Este Dios maravilloso es al que servimos y predicamos. Es interesante notar que existen maravillosas historias en la Biblia, cómo Dios siempre ha cuidado de su pueblo, cómo Dios siempre ha tratado de miles de formas de poder sanar cualquier enfermedad, cualquier mal que le venía a sus hijos. Y podemos ver aún a Jesús sanando a mucha gente de lepra, de la ceguera, de la cojera, de las dolencias que le venían, y aún incluso levantando a Lázaro de entre los muertos. Y sin duda también el Señor del ayer quiere restaurar y sanar, este Dios del hoy y del futuro. Es importante entender que nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu necesitan ser sanados, restaurados. Dios está interesado en hacerlo. Pero ciertamente el Señor también requiere algunos requisitos básicos para nuestra vida. Una de ellas es aprender a oír, hacer y obedecer. Entonces Él derramará, dice su palabra, sanidad sobre nosotros. Y en esta mañana permítanme citar el texto del libro de Éxodo capítulo 15 verso 26. La palabra de Dios dice: yo soy el Señor, su Dios. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy el Señor que les devuelve la salud, dice el Señor. Cuán importante es para nosotros entender que el Señor está interesado también en sanarnos, restaurarnos, repararnos. Pero también es importante entender que en este pequeño versículo el Señor nos recuerda y nos dice: aprende a oír, aprende a hacer y también aprende a obedecer, dice el Señor. Y no sabemos a ciencia cierta si el Señor obrará de manera milagrosa, directamente con su mano poderosa, para restaurarnos o sanarnos. O posiblemente el Señor lo hará con la intervención divina a través de los profesionales de salud, usando la ciencia o la medicina o el medicamento. Pero cualquiera sea la situación, está en ti creer. Escúchame bien, por favor. Está en ti creer, porque Él dice: yo soy tu sanador, dice el Señor. Oh, hermano querido, es maravilloso saber cómo el Señor obra en ese sentido. Y es poderoso cuando el Señor intenta hacernos entender esto. Y la Biblia dice en el Salmo 34, versos 17 y 18. Dice la Biblia: los justos claman y el Señor los oye, los libra de todas sus angustias. El Señor está cercano a los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Oh, mi hermano querido, aquel que está dichoso de clamarle al Señor, el Señor promete librarlo de cualquier angustia. El Señor está, dice, cercano a los que están quebrantados de corazón. El mismo Evangelio de Juan, capítulo 16, la palabra de Dios también dice, verso 20: ciertamente les aseguro, dice la Escritura, les aseguro, les garantizo, dice el Señor, de cierto os digo, que vosotros lloráis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se tornará en gozo, dice el Señor. Ciertamente, dice el Señor, les aseguro que ustedes llorarán de dolor, mientras que el mundo se alegrará. Se podrán tal vez poner tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría, dice el Señor. Amén. Yo digo amén a eso. Y gracias a Dios, porque Él puede transformar tristezas en alegrías. El Señor nos ama. La palabra de Dios dice también en el profeta Isaías 43, verso 4:
puesto que ante mis ojos tú eres de gran estima, dice el Señor. Eres honorable, yo te amo, dice el Señor. Por eso debemos volvernos hacia ese Dios y recordar, hermano querido, que aún en medio del dolor y aún en medio de las lágrimas, dice el Señor que Él también llora con nosotros. El Dios sanador, el Dios que sabe sanar almas, Él también llora con nosotros. Él también se entristece con nosotros. El Espíritu de Dios ora por nosotros, dice, con gemidos demasiado profundos. Dice su palabra también en Romanos 8:26. Y nuestro Padre Celestial dice también que Él colecciona cada lágrima que lloramos en su frasco y lo registra en su libro, como dice el Salmo 56, verso 8. Si bien no hay dolor como el que tal vez estamos pasando en este momento, recuerde también, mi hermano querido, que no hay Dios como nuestro Dios. Aquí podemos descansar en el Señor. A Dios se le conoce en la Escritura con varios nombres, pero uno de los más socorridos en el corazón del pueblo cristiano, del pueblo judío de aquel tiempo de la antigüedad, aquellos israelitas cuando vagaban por el desierto y veían morir a mucha gente por picaduras de serpientes, las Escrituras dicen que ellos invocaban el nombre del Señor y encontraban en Él sanidad, no solamente para su cuerpo, sino también para su espíritu y su alma. Y a Dios se le conoce también en las Escrituras como ese Jehová Rafa. Jehová Rafa, que significa el Señor sana. El Señor es quien me sana. El Señor, el Dios sanador. Oh, hermano querido, en Dios, evidentemente, en la antigüedad era conocido así el Señor. Hoy también es conocido, pero personificado en la persona de Cristo. Dios ha provisto a Jesucristo la sanidad definitiva para la enfermedad del alma, también para el espíritu y muchas veces también para el área física. Mientras Él sea, como dice el Señor, yo soy el quien te sana. Mientras Él sea, usted puede descansar en Dios, porque ese es un pacto que el Señor ha hecho con cada uno de nosotros. Él estableció algo así, una ordenanza, un estatuto. Esto está establecido por Él mismo. Por eso Él dice, yo soy quien te restaura, quien te sana. Yo soy Jehová Rafa, el Señor quien quiere sanarte. Y la palabra Rafa literalmente significa sanar, reparar, restaurar. Tal vez esta mañana usted pueda decir conmigo, ahí donde está, Señor, tú eres quien me sana. Señor, tú eres quien me repara, Señor. Señor, tú eres quien me restaura de todo lo quebrado que estoy, Señor. La enfermedad vendrá, pero confiaremos en el Señor. Estaremos débiles y quebrantados, pero Dios nos sanará, dice el Señor. Para mí siempre ha sido muy interesante saber de dónde nacen estas palabras. Y la Escritura tiene la respuesta contundente cuando dice de dónde nacen estas palabras. Y la palabra Rafa nació de una historia en la vida de Moisés. El gran Moisés, un hombre lleno de Dios, al cual Dios le reveló tantas cosas, aún el mismo Génesis. La palabra dice, en el libro de Éxodo, capítulo 15, verso 22, Él hizo, dice, e hizo Moisés que partiesen de Israel al mar Rojo y salieron al desierto de Sur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara. No pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró, se quejó, renegó contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová les mostró un árbol y le echó en las aguas,
y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas, y allí los probó. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares, dice, todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Ahí llegó el tiempo de sanidad para el pueblo de Israel. Dios saca a su pueblo del desierto, luego los lleva a Elim, donde hay manantiales en el desierto. Hermano querido, amigo, escucha por favor: donde hay muerte, Cristo trae vida. Donde hay desiertos, Dios hace florecer jardines. Donde hay dificultades, Dios puede mostrar su gloria, su gloria. Donde hay maldición, Dios puede traer bendición. Y esta es la primera vez que Jehová se manifestó a su pueblo como ese Jehová Rafa, como ese Jehová sanador, en un tiempo de mucha necesidad, en un momento muy gris en el pueblo de Israel. Tal vez hoy mismo tú necesitas hoy de ese Dios que te sane, de ese Dios que te restaure. Hoy voy a ministrar tu corazón a través de la palabra. Yo creo en un Dios que sana y que está dispuesto a sanarnos. Hoy veremos 3 tipos en los cuales el Señor desea sanar, restaurar a través de la Biblia. El apóstol Pedro, el gran apóstol Pedro, dice en la primera carta que él escribe, primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por la cuya herida fuisteis cada uno de ustedes sanados. Tal vez hoy necesitamos ser sanados en algún área de nuestra vida. Tal vez sí estás sano físicamente, pero estás enfermo espiritualmente, o estás quebrantado emocionalmente. Ya sea en el área física, emocional o espiritual, el Señor está dispuesto a restaurarnos. Para cualquiera de ellas, siempre necesitaremos la mano de Dios, la mano poderosa de Dios. Por favor, anote esto. El Señor desea sanar su espíritu, su alma. El libro de Mateo, capítulo 4, verso 23. La palabra del Señor dice: Jesús recorría por toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicaba el evangelio del reino, y sanaba a todos los enfermos y toda dolencia en el pueblo. Llama la atención en las escrituras la palabra predicaba. ¿Por qué no solo sanaba el Señor? ¿Por qué no solamente se limitaba a sanar las dolencias de la gente? ¿Por qué predicaba? Porque Jesús sabía que el hombre necesitaba la sanidad de su espíritu, más que de su alma, más que de su cuerpo. El hombre necesita ser sanado en su alma. Nuestro espíritu y nuestra alma tienen un problema. También lo tiene nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también tiene un problema. Algo que está afectando nuestra vida siempre es el pecado. El pecado no es ninguna enfermedad. Cuando usted ve a una persona ebria en la calle, usted no puede decir que esa persona está enferma. No, hermano, eso es un pecado. El espíritu de alguien así está siendo lastimado. Lo está absorbiendo a causa del dolor tal vez interno que tiene. Hay mucha gente que se refugia en el alcohol, en las drogas, en muchas otras cosas, porque no encuentra salida a ese problema. Pero eso no es un pecado, eso no es una enfermedad, eso es un pecado delante de Dios. El libro de Romanos capítulo 6, verso 23, un texto muy conocido por los
por todo el pueblo cristiano, dice, porque la paga del pecado es muerte, más el regalo de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna. El hombre siempre tendrá un problema mientras no arregle su condición delante de Dios. Mi hermano, mi amigo, usted puede ser sano en su cuerpo, pero seguir su espíritu, su alma enfermo por el resto de la eternidad. Estamos muertos espiritualmente, dice la Escritura. Por ello necesitamos ser sanados. El estado de la separación entre Dios y el hombre desde el nacimiento físico es el resultado de la imputación condenada a través del pecado original que tenemos desde nuestros primeros padres, como Adán y Eva. Esto produce genéticamente el resultado de muerte. Tal vez nacemos físicamente vivos, pero nacemos espiritualmente muertos. El libro de Efesios, el apóstol Pablo dice, Efesios 2:5 dice, aun estando nosotros muertos en pecado, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. El hombre ha creado miles de cosas para decir que eso no es pecado. Busca terapias psicológicas. El hombre que maltrata a su esposa y a sus hijos, un juez determina que vaya a tratarse psicológicamente, hacer una terapia para mejorar su rebeldía, su ira, cuando esto la Biblia le llama pecado. El hombre está muerto, está enfermo en su espíritu, en su alma, y necesita ser sanado. Mientras no sane eso, siempre estará condenado ante los ojos de Dios. Las Escrituras enseñan que hay por lo menos dos causas de la muerte espiritual. La primera es por la caída de nuestros primeros padres. Esa es la primera causa de nuestra muerte espiritual. Pero la segunda, porque esta puede ser remediada, pero la segunda es por nuestra propia desobediencia, porque aún escuchando el Evangelio del Señor, no hemos decidido sanar nuestra alma y nuestro espíritu, y seguimos viviendo en nuestros delitos y pecados. La muerte espiritual puede sanarse, mi amigo querido. Puede usted ser sano en esta mañana de la muerte espiritual por medio de confiar en Cristo. Confíe en fe en el Señor, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Este es un regalo de Dios para ti esta mañana. Obedece al Señor, sigue sus principios y sus preceptos y serás salvo, dice el Señor. Solo necesita Jesús en su vida y será sano de su alma. La única manera de escapar de la muerte es venir a Jesús en fe, atraído por el amor del Espíritu Santo, y la fe en Cristo le conducirá a esa sanidad espiritual y la última instancia para la vida eterna. El Salmo 103, verso 3 dice, Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades, dice la Escritura. Él es el quien perdona todas nuestras iniquidades, el que sana todas nuestras dolencias, dice el Señor. La verdadera sanidad que debemos procurar todos los seres humanos es la búsqueda de la sanidad de nuestra alma. Y esta mañana quiero preguntarle, ¿está sano su alma? ¿Está sano su espíritu? ¿O solo está buscando sanar su cuerpo cuando su alma y su espíritu están deteriorados y muertos? La palabra de Dios dice que estamos seguros en Cristo. Dice el Salmo 41, verso 4, y dije, Señor, ten misericordia de mí, sana mi alma, porque contra ti he pecado, Señor. O el mismo evangelista Juan dirá, yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatarlas de mi mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y la mano del Padre nadie la puede arrebatar. El Padre y yo somos uno. Cualquiera que haya venido a Cristo está seguro en las manos de Dios. Su alma está sana por la eternidad, por siempre y para siempre.
Por eso el apóstol Pablo se regocija en el Señor y escribe este hermoso versículo que está en el 1 de Corintios capítulo 15, verso 55. Cuando alguien le preguntaba sobre la muerte, él decía esto: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado en la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da victoria en medio de nuestro Señor Jesucristo, pues la muerte ha sido vencida por Cristo. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, sepulcro? ¿Dónde? Y el mismo apóstol descansa en el Señor y dice: en Cristo ya no hay más muerte. En Cristo somos sanados, restaurados y liberados. Oh, hermano querido, qué hermosa promesa. Yo puedo descansar en eso. Una segunda cosa en la cual el Señor también desea sanarnos. Por supuesto que en maravillosos textos de la Escritura, cuando usted aprenda a navegar en cada uno de ellos, encontrará maravillosos destellos del amor de Dios sanando a su pueblo, sanando a los hijos de Israel, sanando a todo aquel que le pedía. Bien, la mayoría de las veces es verdad, el Señor quiere sanarnos físicamente. Este Jehová Rafa describe también sanidad de parte de Dios. Podemos considerar muchos para ver esto. Como dice el Salmo 6, verso 2, dice la palabra del Señor: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Porque estoy enfermo, Señor. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. Exclamó David al cielo. Tal vez muchos hoy, sus cuerpos también están cansados y están atravesando por momentos difíciles. Pues bien, mi hermano querido, aquí David hace lo que todos debemos hacer. Cuando el cuerpo está debilitado, cuando el cuerpo está cansado, abatido, lo que debemos hacer es orar por sanidad. Y el Señor va a escuchar el clamor de usted. Por eso dice el Salmo 6, verso 2: ten misericordia de mí, Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, Jehová, porque mis huesos se estremecen. O el Salmos 30, verso 2, dice: Jehová mi Dios, a ti clamé y me sanaste. Jehová, hiciste subir mi alma al Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Oh, hermano querido, Dios es su sanador y describe aquí, en estos dos textos que acabo de leer, describe sanidad física del cuerpo, aquello que nos duele, aquello que nos abate. Dios puede restaurar, Dios puede traer sanidad conforme a su voluntad, traer sanidad a su cuerpo. A veces nos puede sanar por medio de médicos, a veces nos puede sanar a través de un tratamiento que podemos hacer, a veces nos puede sanar por medio de la medicina. Pero nunca debemos olvidar que aunque sean médicos, tratamientos o medicina, es el Señor quien nos sana. Es el Señor quien pone su mano sanadora sobre nosotros. En esta mañana puede que el Señor toque con su mano sanadora su vida. Así que cuando estemos pasando por un mal momento, por enfermedad, y dices: tomé este medicamento y me ayudó, recuerde que no es el medicamento, es el Señor quien le sana. Es el Señor quien pone su soberana voluntad en su cuerpo para restaurarlo. Si tienes una dolencia y dices: esta dieta me hizo bien, recuerda que sigue siendo Dios quien le trae sanidad. El libro de Santiago, capítulo 5, verso 13 y 15, dice la Escritura: si está alguno enfermo entre vosotros o afligido, haga oraciones. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los líderes de la iglesia para que le unjan con aceite en el nombre del Señor y oren por fe para salvarle de la enfermedad, y el Señor lo levantará.
Oh, hermano querido, estos no son clichés simplemente. Estas son verdades absolutas de Dios. Si alguna persona está enferma en la iglesia, va donde los ancianos. Ellos pueden ungirle con aceite, dice, orar. El aceite no tiene una fórmula mágica para hacerlo. Simplemente es simbólico para simbolizar el poder de Dios sobre las vidas de las personas. Y ahora quiero dejarle claro que a veces la voluntad de Dios es sanarnos, pero no en el tiempo que nosotros determinamos. Esto es algo difícil de entender. A veces lo hace, pero a veces también no lo hace. Si uno puede pelear contra Dios o renegar contra Dios, el Señor en su soberana voluntad permitirá lo uno o lo otro. No podemos entender en nuestra mente cómo Pablo oró al Señor 3 veces para sanarle y el Señor no le respondió. El Señor simplemente le dijo, bástate de mi gracia. Bástate de mi gracia, Pablo. Ciertamente oramos con una fe, con un fervor sincero en nuestro corazón. Pablo tenía mucha fe. Nadie puede dudar de la fe de Pablo. Pero aún así Dios le negó la sanidad. Dios no le sanó. Pero la voluntad de Dios siempre es querer sanarnos. Ese es su deseo. Aún así la Biblia dice que nos bastemos del Señor. Y el morir no es una batalla perdida. El morir es una batalla ganada si uno ha muerto en Cristo. Por eso tan importante la sanidad del alma y del espíritu. Por eso inicié por eso. Una tercera cosa en la que el Señor también desea sanarnos. Y Él está queriendo y deseando también restaurarnos. Y puede que en esta mañana necesite ser sanado también de esto. Es la sanidad emocional. Dios nos puede sanar emocionalmente. Y me encanta contarle, tal vez dentro de mis pasajes favoritos de las Escrituras, se encuentra el Salmo 147, verso 3. El Señor dice en su palabra, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Mi amigo querido, tal vez estás pasando un duro momento emocional. Tal vez tú no eres el enfermo. Tal vez tú no estás enfermo físicamente. Tal vez incluso estás sano espiritualmente. Pero te ha tocado perder a alguien muy cercano. Y estás enfermo, dolido, herido en tus emociones. La Biblia dice que también el Señor quiere sanar a los quebrantados de corazón y vendar sus heridas. Me gusta mucho la traducción de este texto de la Biblia en la versión Dios habla hoy, cuando dice, Él sana a los que tienen roto el corazón y les venda sus heridas. Aquí la palabra quebrantado de corazón es la palabra roto, corazones rotos. Posiblemente hoy tienes un corazón roto. Seguro que muchos nos gustaría retroceder en el tiempo para corregir todos los errores que nos han causado corazones rotos. En muchas ocasiones he visto personas incluso lamentarse cuando han perdido un ser querido, diciendo estas palabras: si hubiéramos hecho esto, o hubiéramos hecho lo otro, posiblemente esa persona todavía estaría con nosotros. Y están tratando de restaurar ese corazón roto. Ese corazón roto. Debemos comenzar a caminar y dejar el pasado que se vaya para avanzar hacia la curación. Mientras usted continúe estudiando la palabra de Dios para aprender sobre el amor que Él tiene sobre cada uno de nosotros, realmente Cristo nos hará pasar ese trago amargo. Él comenzará a sanar nuestro corazón roto. Tal vez esta mañana hay muchos que están mirando esta transmisión y tienen corazones rotos. Tal vez por la ruptura de una relación. Posiblemente te tocó terminar una relación. Tal vez un divorcio. La muerte de alguien que amabas. La decepción o la traición de un amigo. En fin, hay tantas cosas que nos rompen el corazón y andamos quebrantados en nuestro corazón.
Mire, esta semana hablé con un hombre que estaba casado por 59 años. Él perdió a su esposa. Él estaba devastado emocionalmente y me hizo una pregunta que no pude responderle. Y me decía: pastor, ¿cómo puedo reparar un corazón roto? ¿Cómo puedo vivir otra vez? ¡Wow! Eso sí que era una buena pregunta. Y simplemente atiné a responderle lo que dice en el Salmo 6, verso 6. Dice la palabra del Señor en el Salmo 6, verso 6. Me he consumido a fuerza de gemir, de llanto inundó mi lecho todas las noches, riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, y a veces lo único que atinamos a hacer es llorar. Pues bien, hay muchas cosas que nos pueden romper el corazón, pero solo hay uno que puede repararlo. Su nombre es Jehová, su nombre es el Señor sanador. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. El libro de Lucas, el evangelista Lucas, en el capítulo 4, verso 18 también dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado. Oiga bien lo que dice la Escritura. El Señor Jesús vino a este mundo a sanar a los quebrantados de corazón. Dios siempre nos ofrece sanidad. Jesús también quiere sanar nuestras emociones en esta mañana. El Señor dice: vengan a mí, yo voy a hacerles descansar. Vengan a mí, yo soy restaurador de almas. Vengan a mí, yo soy el que cura tus dolencias. Vengan a mí, porque yo puedo reparar corazones rotos. Vengan a mí, dice el Señor. Hermano querido, amigo, amiga, hoy usted puede ser sanado milagrosamente por el Señor en cualquiera de estas áreas. Posiblemente hoy usted necesita ser sanado. Tal vez está arrastrando por años algo que no le está dejando vivir en paz, porque aún todavía tiene el corazón roto por una relación rota, porque su pareja lo ha dejado, o porque definitivamente alguien ya no está a su lado, o porque algún amigo o amiga lo ha traicionado. En fin, tantas cosas. Pero hoy quiere el Señor restaurarlo. El Señor le está invitando esta mañana a acercarse a Él para restaurarlo, ya sea en su alma. El Señor es sanador de almas. Él quiere sanar su alma. Él quiere sanar su cuerpo. Él desea restaurar sus emociones en esta mañana. A veces Dios es el único al que podemos nosotros acudir. Él es la fuente inagotable de bendición. No hay otro fuera de Él. Puede que el dolor sea grande, pero no se olvide que su Dios es mucho más grande que su dolor. Lo único que necesitamos es descansar en el Señor. Cuando esté cansado, venga al Señor. Esta mañana me encantaría poder ministrar su corazón para que el Señor pueda restaurar. Este Dios que sana puede esta mañana restaurar algo que está quebrado. El Señor quiere restaurar algo que está roto. El Señor quiere restaurar algo que está enfermo. Venga al Señor esta mañana en oración. Si alguno está enfermo, ore, dice el Señor. Y me encantaría poder orar por usted, querido amigo, querida amiga, querido hermano, querida familia. En esta mañana me encantaría poder ministrar su corazón en el Señor. Por favor, ore conmigo creyendo en fe, porque el milagro no ocurre por la oración del ministro. El milagro no ocurre por la oración de un pastor. El milagro ocurre cuando aquel que oye, cree y obedece. El milagro ocurre en usted, mi querido hermano, por la fe que usted tiene y la confianza que va a poner en esta oración. Por favor, ore conmigo creyendo. Ore conmigo con fe.
Descanse en el Señor. Querido Señor Dios Padre, hemos escuchado tu palabra, Señor. Cuánta verdad en cada una de ellas, Señor. Esta mañana, Señor, ministra nuestros corazones. Queremos descansar en ti, Señor. Estamos tal vez agotados, Señor, porque necesitamos sanar nuestra alma y nuestro espíritu. Porque aun cuando mi cuerpo esté sano, Señor, siempre necesitaré de la restauración de mi alma, Señor. No importa, Señor, si estoy sano en esta vida. De nada servirá si muero eternamente. Necesito ser sanado, Señor, espiritualmente. Sáname, Señor. Sáname, Señor. Sana mi espíritu quebrantado, Señor. Porque está dolido, Señor. Porque he perdido un ser querido. Porque hay cosas que han quebrantado y han roto mi corazón. Señor, sáname. Necesito que mis emociones sean fuertes en ti, Señor. Tal vez yo mismo he producido o he provocado alguna de ellas. Pero esta mañana, Señor, quiero venir delante de ti, sanador de almas, sanador de emociones, para que tú puedas sanar, Señor, Jehová Rafa, en el nombre, Señor, poderoso que invocaron los antiguos. También invoco el tuyo, Señor, en esta mañana. También, Señor, sé que eres un Dios que está deseoso de sanar cuerpos. Señor, hoy estoy enfermo y necesito ser sanado, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, quiero ser sano en el nombre de Jesús. Restaura todo lo enfermo que hay en mí, Señor. Devuelve vitalidad a mis pulmones, Señor. Pon aire tuyo, Señor. Pon aliento de vida, Señor. En esta mañana, Señor, tal vez hay alguien que tiene cáncer o alguien que está, Señor, con alguna enfermedad. Señor, creo en el Dios Todopoderoso que puede hacer incluso aquello que los médicos ya han desahuciado. Tú haces milagros, Señor. Tú, Señor, callas bocas y opacas la ciencia, porque tú eres Dios Rafa, el Dios sanador. Tal vez hay alguno que necesita esta mañana. Hoy escucha el clamor, Señor, de ellos. Atiende la voz de su clamor, Señor. Y descansamos en ti, Señor, y en tu providencia. En el nombre de Jesús, creo lo que he orado, Señor. Creo lo que he orado. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Si usted ha orado esta oración conmigo en fe, descanse en el Señor. El Señor va a restaurarlo, va a repararlo, va a sanarlo. Y como diría, y quiero finalizar esta enseñanza con este versículo precioso. De cierto les digo, que vosotros van a llorar, se van a lamentar, y el mundo, dice, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estaréis tristes, su tristeza se convertirá en alegría, en gozo, dice el Señor. Ciertamente les aseguro que ustedes llorarán de dolor mientras el mundo se alegra posiblemente. Ojo, pero su tristeza se convertirá en alegría. Amén por eso. Gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Si tú tienes alguna petición de oración, escríbenos por favor en este en vivo, ahí en la señal que está saliendo. Agradezco a Dios por estas casi 22 personas que están conectadas en esta mañana, que nos sintonizan de todas las latitudes de nuestro hermoso país, desde las provincias, desde los departamentos. Agradecer a Dios por cada familia que ha sintonizado esta transmisión desde afuera de nuestro país. Tenemos personas que nos ven desde Francia, Italia, Estados Unidos, Inglaterra, España. Qué lindo saber que este mensaje puede llegar a todas partes y no tenemos prohibición. Bendigo a cada persona que está unida a esta transmisión.
Esperamos que la palabra de Dios haya sido sembrada en su corazón con alegría. Los bendigo y les deseamos todo lo mejor de Dios. Tenga una semana exitosa en Dios. Tómese de la mano de Dios. Inicie esta semana diciendo: Señor, comienzo esta semana tomado de tu mano. Camino contigo, Señor. En el nombre de Jesús, le deseamos todo lo mejor. Con amor sincero en Cristo, esperamos reencontrarnos muy pronto, para estar nuevamente estudiando la palabra de Dios. Desde la Iglesia Mayorazgo, desde Cochabamba, Bolivia, les mandamos un saludo fraterno de amor en Cristo Jesús. Amén.